El hombre de derecha. ¿Qué haces, amigo? Escúchame, ahora que venís a Barcelona, te necesito para poder grabar un capítulo del podcast. Y yo dije, ¿de qué mierda hablo con vos? Que siempre hablamos de todo. Entonces se me ocurrió que sos el indicado para hablar de liberalismo. ¿Qué se te ocurre que podrías hablar en uno de los capítulos? Y mira, amigo, vos sabés que yo de cualquier tema te puedo hacer un monólogo. Si querés que hable de liberalismo, yo no tengo problema. Pero mirá que es sin filtro, ¿eh? No me ponga, no quiero que me edites. Quiero que sea todo natural. Bienvenidos a una nueva lección de todología. Bienvenidos a De Todo un Podcast, hecho por y para casi expertos que no le temen a opinar de nada. ¿Qué significa ser liberal hoy en día? Bueno, el liberalismo lo explica nuestro prócer histórico Alberto Venegas Lynch como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, respetando los principios de no agresión y de no violencia. Eso se traduce en un montón de condiciones económicas, condiciones sociales y condiciones que hoy en día están representadas por lo que es el Estado republicano en la mayor parte de los países de lo que consideramos el primer mundo. Estados Unidos, que es probablemente lo que la mayoría de la gente identifica como el país liberal, el faro liberal del mundo, es un país que se forma en 1776 con una revolución antiimpositiva por un impuesto al té que le habían puesto la corona británica, y lo que ellos intentan formar es una nación en la que todos los hombres tengan las mismas posibilidades, si bien partiendo de distintas cunas, de distintos lugares, de distintas posiciones económicas, tengan las mismas leyes, las mismas reglas. Eso es el liberalismo. El liberalismo es que todos jueguen bajo el mismo juego, bajo las mismas reglas. Y ser liberal hoy es un poco contracultura, porque lo que pasó en el siglo XX y en el siglo XXI, lo poco que llevamos, es que el mundo se fue volviendo cada vez más estatista, y con la caída del muro de Berlín, la contraposición que había entre capitalismo y comunismo se acaba, y el comunismo empieza a invadir culturalmente los países que eran históricamente liberales y capitalistas. Entonces hoy el que es liberal tiene mucho de saber que la base de la riqueza de las naciones viene de ese respeto por la ley, de esa igualdad ante la ley. Es contracultural porque hoy tenemos un montón de corrientes filosóficas comunistas que se fueron replegando después de Foucault y algunos de esos teóricos tipo Derrida, postmodernistas, en nuevas ideas de comunismo. Dejan de poner al hombre trabajador y obrero como el centro y ponen en foco algunas cualidades que eligen, que probablemente surgen de las ideas puritanas de algunos sectores de izquierda estadounidense, que empiezan a ser la raza, el género, la clase social no tanto, ya como que deja de importar la clase social y pasa a ser algo más de la identidad sexual. Y ser liberal hoy no es discriminar a la gente, porque el liberal de por sí es antidiscriminatorio, porque si hay una ley que discrimina, que trata mejor a uno que a otro, eso está totalmente en contra de lo que es el liberalismo. El liberalismo es la misma ley para todos, que viene de una lucha de los pequeños burgueses, de los obreros, de los sindicatos del siglo XVIII, que surge, además de en Estados Unidos, surge en lo que era el Imperio Británico, para romper con lo que eran esos cánones que tenían, esos privilegios estatales que les daba el rey a los varones. Por eso en el Reino Unido tenés la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, por ejemplo. O sea, vos ahí tenías bien diferenciado que había gente más especial que otra. Bueno, hoy el liberal está luchando contra gente que le quiere dar un título especial. Bueno, en Estados Unidos es el caso de los afroamericanos, en Argentina pasa un poco más con, no sé, con los mapuches o con las mujeres, pero gente que le quiere dar privilegios a un grupo específico de personas con una característica específica porque sufrieron alguna injusticia histórica o porque se les ocurrió.
Y el liberal lucha contra eso, porque el liberal dice, no, esa es la forma de destruir una sociedad. O sea, si vos estás haciendo esto, estás destruyendo la sociedad porque estás separando a los hombres, estás separando a la gente, y eso siempre lleva a la lucha entre unos y otros para ver quién tiene más privilegios. Por eso el liberal se lo relaciona mucho con algunos movimientos neonazis y cosas así. El liberal está totalmente en las antípodas. Eso es lo que te quería preguntar, porque está hoy muy asociado la idea del liberal con la imagen del fascismo, el antidemocrático. O sea, esta idea de ser liberal que acaba de compartir, de que es el liberalismo y eso, por algo no se traslada al pensamiento colectivo, ¿no? Lo que pasa es que hoy hay un mainstream de gente, porque yo no quiero demonizar en particular ni a los afroamericanos, ni a las mujeres, ni a los gays, ni a los trans. Ellos en realidad son el caballo de batalla de corporaciones multinacionales que quieren enquistarse en el poder y que para enquistarse en el poder necesitan que haya menos competencia. Y lo que encontraron es que si benefician a estos pequeños grupos, que son grupos que todos más o menos consideramos que fueron marginalizados en algún momento por algún motivo, se pueden escudar en esos indefensos, digamos, y romperte el culo con los impuestos, ponerte 1.000.000 de leyes para que tu empresa no pueda crecer. Entonces, claro, de repente te dicen, por ejemplo, ¿no? Vos para tener una empresa, en el directorio de la empresa, la mitad tienen que ser mujeres. Y bueno, claro, si vos sos McDonald's, que es una empresa de billones de dólares y que puede permitirse contratar a quien se le cante el culo, no te joden lo más mínimo que te digan eso. Ahora, si vos sos una empresa que está arrancando de cero, que fundaste con 3 amigos y de casualidad son 3 amigos hombres, tu empresa no puede existir a partir de ahora, porque te ponen esa ley. Y esa es la manera que tienen ellos de ponerte barreras a vos competitivas para que vos no puedas progresar. Hoy lo que estamos viviendo es la estratificación de la economía para que la gente no pueda progresar. Y se escudan en esta gente, en las mujeres, en los afroamericanos, en lo que sea, para que la gente no pueda progresar. La gente que emprende, la gente que hace negocios, que hace emprendimiento, tiene la capacidad, que el capitalismo es destrucción creativa, tiene la capacidad de reemplazarlos en algún momento. Puede ser que aparezca una empresa, si hay libertad económica, que un día reemplace a McDonald's, reemplace a Facebook, reemplace a Twitter, como pasó históricamente. En las épocas de mayor destrucción creativa es cuando hay libertad económica total. No cuando hay un montón de leyes, como por ejemplo acá en la Unión Europea, que vos no podés levantar un dedo sin antes preguntarle a alguien si es sustentable levantar ese dedo. Obviamente, si vos tenés 1.000.000, tenés que contratar un ejército de abogados para hacer una empresa que vende empanadas, no vas a hacer nunca una empresa que vende empanadas. Me da la sensación también de que el liberalismo encontró en el mundo, sobre todo de Twitter, una vía de comunicación. El liberalismo está casi prohibido en algunos círculos mainstream, Por ejemplo, y en las universidades, en los medios más mainstream, tipo CNN, MSNBC, mismo los medios acá en España. Tienen como una especie de liberalismo oculto, una especie de respeto por la república, pero no económico. Nunca se lleva al plano económico. En el mundo de Twitter, en el mundo de YouTube y en el mundo de lo que son las redes sociales, hubo una libertad que después se empezó a coartar cuando lo echaron a Trump de Twitter y empezaron a prohibir a mucha gente también en Twitter expresarse, pero en un momento había tanta libertad que se mete la gente a jugar y empieza a interactuar entre sí. Y se empieza a descubrir que el que es liberal se divierte mucho con la interacción en Internet. También hay que llevarlo esto a nosotros somos argentinos, y Argentina hoy es la meca del liberalismo, por lo menos en el mundo hispano. Las tecnologías permiten la propagación de las ideas. Y cuando surge una tecnología nueva, como fue la imprenta de Gutenberg en su momento, empiezan a surgir revoluciones a través de esa nueva tecnología. La imprenta de Gutenberg fue lo que permitió la Revolución Gloriosa, lo que se llama la de Inglaterra, después la Revolución estadounidense y después la Revolución Francesa y después las revoluciones de Latinoamérica que empezaron en Argentina. Y yo creo que hoy se está dando algo que es muy parecido. O sea, de repente en Argentina tuviste un montón de referentes liberales como Adorni, Expert, Kachanowski, y ni hablar
Javier Milei. Perdón, que te interrumpa, pero ¿vos crees que son referentes de un núcleo? Porque las redes también te van armando como una burbuja, depende de qué burbuja elijas, de qué color le pongas la burbuja. ¿Vos crees que eso es algo de burbuja o es algo real que ya se siente en la...? No, Yo por ejemplo, claro, yo te hablo de estar acá en Barcelona, que no me entero de este tipo de cosas, de lo que dice la calle, claro. pero vos que estás en Argentina, ¿qué notás respecto a eso? Yo, como lo seguí de cuando empezó, o sea, yo ni bien empezó, ya estaba más o menos convirtiéndome al liberalismo, leyendo libros de economía, estaba muy interesado en el tema. Lo sigo desde cuando... De cemento. Sí, desde que apareció en la tele Javi, lo empecé a seguir. Y lo que vi fue que todos mis amigos eran de izquierda, y muchos siguen siéndolo, pero muchísimos se hicieron liberales y entendieron el liberalismo desde un lugar filosófico, no desde un lugar de la plata, sino desde el lugar del trabajo duro, el ahorro, el progreso. Y eso que surge en Argentina, yo lo que veo es, vos ves un video de Milei en YouTube y todos los comentarios son Milei presidente, Milei presidente, Milei presidente. Pero hay un montón que son saludos desde Colombia, necesitamos a alguien así en Chile, necesitamos a alguien así en Uruguay, necesitamos a alguien así en Brasil, saludos desde Brasil a nuestros hermanos argentinos, porque el liberal no es especialmente nacionalista. El liberal en general atraviesa las naciones y se genera una hermandad. Y la realidad es que los latinoamericanos somos en algún punto naciones hermanas que venimos de la hispanidad. Y eso hace que cuando surge una idea y surge con tanta fuerza en Argentina, y históricamente Argentina es una usina cultural de ideas, de propagación de referentes. Y bueno, yo creo que sí, que es muy importante lo que está pasando, que quizás hoy no se ve una relevancia política al nivel que por ahí sí se ve en la calle, pero que eventualmente va a generar cambios en las relaciones entre las personas, cambios en las relaciones económicas, en las relaciones sociales. Yo sé que vos tenés una familia que te crió de otra manera. Y a mí cuando hablamos siempre teóricamente de estos temas y eso, me gusta que tengas en contrafuego. Yo de chico era comunista. Hasta los 15 años, para mí, el mundo, la solución al mundo era el comunismo. Directamente. Mi viejo es comunista, me crió con eso, tipo fotos del Che Guevara, canciones de Víctor Heredia. Y lo que me fue pasando fue que yo soy una persona muy, muy curiosa y que duda mucho de lo que piensa. O sea, siempre discuto con mucha vehemencia, pero siempre dudo si me equivoco, si estoy en lo correcto, si no. Entonces fui avanzando y ya un poco más grande, más en la adolescencia, a los 18, 19, me hice más kirchnerista, como que entendía que vivimos en un mundo en el que el comunismo es muy ideal, entonces lo más cercano y lo mejor es un estado presente y un estado que balancee la cancha para la gente. Y yo me creía todo y me creía que Argentina era Dinamarca. Cuando tenías que defender esa postura, ¿qué decías? Claro, yo defendía de ese lado, defendía tipo, pero mirá que en Dinamarca hay un montón de impuestos, entonces los impuestos son buenos, porque en Dinamarca se vive bárbaro. Y claro, yo no tenía ni idea de la historia de Dinamarca, ¿te imaginás? Te decía no, porque los países nórdicos, porque Alemania, qué sé yo, inventaba lo mismo que inventan hoy todos los gente que es de kirchnerita, que siguen creyendo en eso. A medida que fue pasando el tiempo, me fui adentrando en lo que es el mundo de la economía, y leía a Thomas Piketty, leía a Paul Krugman, leía, pues yo soy muy, muy, muy lector, y un día dije, voy a leer un libro que se llama Economía Básica, escrito por Thomas Sowell. Que Thomas Sowell era un tipo que, igual que yo, venía de los sectores más pobres de Harlem, de Estados Unidos, y de una familia socialista. Él era socialista y estudió en Harvard de economía y empezó a trabajar en el estado de Nueva York, y se dio cuenta que cosas que hacían tenían otro efecto, que él ponía una ley o intentaba tipo hacer lobby por una ley, y que el efecto que él quería que tenga esa ley era el contrario. Ponían una ley de alquileres, no había más alquileres. Ponían una ley no sé, de control de precios y no había más productos, ¿viste? Y entonces él escribe un libro que se llama Economía Básica. Y me lo leí en una noche, me lo leí pero de pe a pa. Después de leerlo entendí, dije, claro, yo viví toda mi vida equivocado. Porque no es que
el capitalismo no funciona, que el capitalismo es de hijo de puta, sino que el capitalismo es el análisis del comportamiento de las personas. Y no es ni bueno ni malo, es lo que hace la gente cuando tiene incentivos económicos. Vos tenés que analizar cuáles son los incentivos que tiene la gente para ver qué acciones va a tomar. Entonces, si vos a la gente le decís, si vos no cultivás todos los granos y me los das mañana, yo te mato. Y bueno, la mayoría de la gente se va a ir de tu país y vas a tener muchos menos granos que antes, porque no tienen incentivo a cultivar esos granos, no tienen incentivo a cosecharlos. En cambio, si vos les decís, vos estos granos los vas a poder vender en el mercado internacional cuando quieras, los vas a poder acopiar, los vas a poder ir distribuyendo, ellos empiezan a tomar decisiones de acuerdo a esa libertad que vos les estás dando, y eso hace que ellos inviertan, esa inversión hace que los granos bajen de precio porque hay más productividad, porque así es como funciona el progreso económico, y así empezás a entender cómo funciona la economía, y también lo empecé a ver en mi propia vida. O sea, yo terminé la carrera de arquitectura en Argentina y decidí, pues de también leer este libro, estaba como en ese momento, y decidí irme a vivir a Alemania. Ahora, ¿la decisión de irte a Alemania estaba relacionada a lo que estaba leyendo? No estaba relacionada, yo siempre quise irme de Argentina para experimentar otras culturas, experimentar otros lugares. Y sabía que en Alemania había mucho laburo, país que funcionaba muy bien. Y después de vivir un año en Alemania me di cuenta que no solo funciona muy bien, sino que es realmente un país liberal, Alemania. Después estudié la historia de Alemania, la historia de Konrad Adenauer, que es el fundador de la Alemania moderna. Y claro, Alemania es un país que tiene impuestos muy altos, pero esos impuestos muy altos se fueron subiendo de a poco, y por eso se convirtió en el motor de Europa. Cuando empezás a verlo, lo empezás a ver en todas las historias de todos los países que progresaron. Lo ves en la historia de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, de Corea del Sur después de la Guerra de Corea, de Reino Unido después de la Revolución Industrial. Y todos los países que tomaron acciones, los ejemplos más importantes fueron Irlanda y Portugal. Irlanda tomó la decisión antes y se convirtió en un país con un PBI per cápita más alto que el de Estados Unidos. O sea, yo viví en Irlanda 2 meses y te puedo asegurar que la gente en Irlanda vive de puta madre. La gente dice como hay problemas, hay desigualdad y qué sé yo. Y tipo, sí, hay desigualdad, pero la desigualdad es parte de la vida. Si vos querés que todos sean iguales, la única forma de que todos sean iguales es que todos estén muertos, porque nadie es igual a nadie. Pero en Irlanda la gente puede progresar y puede comer y puede ahorrar, invertir. El gobierno te da todas las facilidades y hay una red de contención. No es que no hay una red de contención, no es que no hay seguro de desempleo, no es que no te van a ayudar si no tenés laburo, no es que no te van a ayudar si tenés problemas con las drogas. Eso no existe en el mundo. La gente cree que el liberalismo es Dejar en banda todo. claro, dejar a la gente tirada. El liberalismo no es dejar a la gente tirada. Eso tiene que ver con algo que es propio de cada sociedad. De si la gente elige ayudar a los demás o no. El liberalismo no te va a obligar a ayudar a los demás, pero en algún punto hace que tu incentivo sea ayudar a los demás. Yo por lo menos creo, a ver si vos pensás igual, que el liberalismo tiene ciertos tabúes encima puestos que lo asocian directamente con ser derecha. Eso, diferenciamos un poco, si bien son dos cosas que por ahí están en el mismo cálculo, pero ser de derecha y tal vez ser liberal. Se puede ser liberal y no ser como de derecha. Bueno, hay un tema que tiene que ver con cómo se forman los partidos en la mayoría de las democracias occidentales. La mayoría de las democracias occidentales tienen partidos de lo que se llama una carpa grande. El liberalismo es una ideología de gente históricamente más culta, más estudiosa, más clase social más alta. Una ideología, digamos, del emprendedor. Y la realidad es que la mayoría de la gente que vive día a día no es emprendedora. La mayoría de la gente prefiere vivir una vida más tranquila, tener su trabajo, comprarse una casa, comprarse el auto y tener una vida por ahí más estándar y con menos altibajos, porque la vida del emprendedor tiene muchísimos altibajos, muchísimas consecuencias. Esa responsabilidad que tiene el que emprende, el que tiene una empresa, tiene muchísimas ventajas porque te puede ir muy bien y hacer mucho dinero y tenés un montón de posibilidades, y también te puede ir muy mal y te fundiste y quedate en la calle. Hay algo que pasa con el liberalismo
que es que necesita asociarse con algunos sectores más mayoritarios de la población, y en la gran mayoría de los países esos sectores son los sectores conservadores, que son sectores que existen en la sociedad y que por su composición mental tienden a ser más liberales económicamente. El ejemplo más común y el ejemplo que yo diría que es el paradigma de lo que es un partido liberal conservador en el mundo es el Partido Republicano Estadounidense. El Partido Republicano Estadounidense es una asociación de liberales, incluso tienen libertarios, o sea, Ron Paul y Rand Paul, y tienen a los evangélicos, a los protestantes, a los católicos, que son sectores mucho más conservadores que los liberales. Ahora ya no, pero en su momento estaban en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto y en contra de algunas libertades civiles, pero en lo que es la economía querían bajos impuestos y querían libertad de empresa. Entonces el liberalismo en Estados Unidos se forma alrededor de ese partido. Bueno, en un momento en Estados Unidos también el liberalismo toma un poco el Partido Demócrata con Bill Clinton. Bill Clinton fue un presidente bastante liberal que continuó con las reformas de Ronald Reagan, que fueron recontra liberales. En Europa lo que pasó fue que el liberalismo empezó en ambos partidos. Por ejemplo, si uno compara la socialdemocracia alemana con la democracia cristiana, que son los partidos más importantes de Alemania, las diferencias económicas eran prácticamente cero y algunas diferencias sociales tenían, ¿viste? Unos eran por ahí un poco más ecologistas y los otros le daban más bola a otras cosas. Y eso hace que hoy mucha gente identifique al liberalismo como un movimiento de derecha. Pero también hay mucho de la derecha que surge de la izquierda. La izquierda comunista siempre fue antiliberal, históricamente. O sea, los comunistas metían gente en campos de concentración, en campos de reeducación. Si vos no hacían lo que decía Stalin, te mataban. Lo mismo en Corea del Norte, lo mismo en Alemania Oriental. Entonces, hay una demonización. Vos me preguntaste si hay una demonización específica del liberalismo. Sí, la hay. De hecho, no solo hay esa demonización del liberalismo desde los sectores de la izquierda, que es, hoy diría yo, el enemigo más fuerte, porque la izquierda es lo que predomina en el mainstream, sino que también en su momento Mussolini dijo: nuestro enemigo principal es el liberalismo. Y lo mismo Hitler. La derecha más recalcitrante, la derecha nazi, la derecha fascista, es históricamente enemiga del liberalismo. Pero el liberalismo lo que tiene es que es muy pragmático, es muy del momento. Cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el liberalismo, ¿quién era? El liberalismo era Francia, era Reino Unido, era Estados Unidos, era los aliados. Y claro, los aliados se ven enfrentados al nazismo, al fascismo y a la ultraderecha, por ponerle un nombre, y dicen: bueno, no podemos irnos contra estos tipos y además ir contra la Unión Soviética. Tenemos que ir a dos. Entonces tenemos que ayudarnos y aliarnos con la Unión Soviética de alguna manera, por más que sean nuestros enemigos acérrimos también. ¿El liberal tiene una carta de navegación o vamos a hacerle como una suerte de Biblia del liberal en varios aspectos de su vida? Yo creo que el liberal no tiene dogma, que es algo que quizás hay los peronistas te van a decir: nosotros tenemos las verdades peronistas, los comunistas te van a decir: tenemos el manifiesto comunista, los nazis tienen mi lucha, qué sé yo. El liberal no tiene una Biblia, porque liberales hay de todo tipo. Hay liberales que son como Giacomini, que es anarcocapitalista, y para él el verdadero liberalismo es que no exista el Estado, que no haya forma de que... La anarquía absoluta. La anarquía total. Y hay liberales que son el típico liberal histórico que dice: no, pará, o sea, tiene que haber un Estado, tiene que haber seguridad, tiene que haber defensa, tiene que haber justicia, tiene que haber salud, educación, y el Estado tiene que encargarse de eso de la forma menos invasiva para la economía, porque sabemos que el Estado no es el mejor agente económico, pero tiene que encargarse de darle a la gente esos servicios. A ver, hay una secta, en mi opinión, que son los randianos, que siguen a Ayn Rand, que leyeron El Manantial, Donde está John Galt, esa movida,
Y tienen a Ayn Rand como la escritora de la nueva Biblia del liberalismo. Después hay otros que tienen a Mises, a von Mises, como el indicador del liberalismo. Otros lo tienen a Hayek, otros lo tienen a Rothbard, que era mucho más anarquista, que es un tipo más de los 70, de un anarquismo mucho más fuerte. Otros lo tienen a Milton Friedman, de la escuela monetarista, y se basan más en el tema de la inflación y cómo eso afecta a la economía, a los bancos centrales. Entonces hay muchísimos tipos de liberales, muchísimos tipos de liberalismo, y eso en algún punto también le juega en contra al liberalismo. Poder asociarse detrás de un dogma es un poco como generar el mainstream. Claro. A mí me da la sensación un poco de que referentes muy fuertes, pero no hay como la idea de querer generar un cuadro. Al final se convierte como en una contracara de también como del populismo en algunos momentos, porque por lo menos esa sensación te puede dar como la figura, detrás de esa figura hay un movimiento medio como descontrolado y después está como, bueno, el caso de Argentina Milei es como... Sí, un prócer. Sí, no, pero también como dejó la masa, se dice que dejó la masa suelta. Bueno, lo que pasa con el liberalismo es que es un movimiento revolucionario. Históricamente el liberalismo es un movimiento revolucionario que una vez que logra la revolución puede convertirse en la Constitución estadounidense o puede convertirse en el terror francés. Como el liberalismo tiene un ímpetu revolucionario y no tiene esa estratificación, no tiene ese dogma, a veces tenés un grupo de genios, como lo fueron los padres fundadores de Estados Unidos, o como lo fue la generación del 80 de Argentina, que te escriben una constitución, te escriben códigos civiles que permiten que la gente trabaje dentro de esas leyes y progrese a niveles insospechados, porque lo que pasó en Estados Unidos y lo que pasó en Argentina en esa época fue una revolución económica que hizo rica a cientos de miles de millones de personas. Es muy difícil que esas cosas pasen y muchas veces las revoluciones se apagan y no pasa nada. Hay revoluciones que quedan en la nada. La Revolución Francesa en algunos aspectos cambió la sociedad francesa, en muchos aspectos destruyó esa estratificación que había, esos títulos nobiliarios dejaron de existir. Pero si hoy vos vas a cómo funciona Francia, sigue siendo un país que funciona con jubilaciones especiales para tal persona, este paga un poco menos de impuestos y este paga tal cosa, y todo se decide desde París. Fue egalité, fraternité, no sé qué más. Vamos a inventar el eslogan. Inventamos el eslogan, pero después seguimos siendo algunos un poco más iguales que otros. En Argentina durante mucho tiempo funcionó muy bien, pero en un momento eso se quebró y se volvió a las estructuras históricas de lo que eran las colonias en Hispanoamérica, una política extractivista, cagar impuestos a los sectores productivos y financiar a los amigos y financiar a los partidos políticos haciendo mierda a los sectores productivos impositivamente. Creo que, no me acuerdo en qué libro lo leí esta frase, pero dice, si vos querés analizar cómo funciona una sociedad de verdad, tipo, quiénes son los que te gobiernan, quiénes son los que tienen los privilegios, analiza el sistema impositivo. Y eso te va a decir todo. Ahí está la verdad de cada sociedad. Asociada detrás de cómo está montado el aparato. Exactamente. Ahí sabes quiénes son los que no pagan impuestos, quiénes son los que tienen los privilegios, los que te cierran la puerta cuando vos querés ir a laburar y te dicen, no, acá tenés esta chapita, como pasa en Argentina, esta chapita está inclinada, así que te cierro el local, me tenés que pagar una coima, querés importar desde no sé dónde, bueno, me tenés que firmar esta declaración. Ahí, en ese sistema, ahí sabés quiénes son tus verdaderos patrones. Después te dicen, viste, en Argentina es muy común que te digan, no, que los oligarcas... Sí, ni siquiera te vas a los oligarcas, como enemistarse con la persona que de repente tiene una pyme, se la demoniza, como, no, es que este es un garca, seguro, es un hijo de puta, y por eso, una mina que tiene, yo qué sé, una ferretería con el marido y tienen 2 empleados, viste, no puedes poner blanco porque te arrancan la cabeza. Sí, a mí me ha pasado muchas veces de escuchar a amigas de la facultad, por ejemplo, que me dicen, no, porque este hijo de puta trabajaban en una empresa, viste, y me dicen, no, porque este hijo de puta del dueño está cerrando la empresa. Y yo le digo que el tipo está cerrando su empresa que la tiene hace 10 años, o sea, se debe querer matar. Me dice, no, pero es un hijo de puta, que nos tenía en negro. Y la realidad es que
Cuando vos sos un emprendedor, yo soy un emprendedor, te das cuenta que el tipo no lo hace porque es un hijo de puta, el tipo lo hace porque los números no rinden. Y si cierra la empresa, para él es una tragedia. Y para él es una tragedia tener que estar despidiendo gente y tener que estar cerrando una empresa, porque uno cuando abre una empresa, la abre justamente para dar trabajo, para hacer plata, para que sus hijos tengan un buen pasar económico, para que su esposa esté cuidada si se enferma, para que él no tenga problemas de acceder a la salud. Uno cuando hace una empresa no está haciendo caridad. Y cuando el Estado te sobreexige, te dice, no, vos a tu empleado le tenés que pagar 100 y además le tenés que pagar 80 al Estado y 20 se lo lleva el sindicato y otros 20 el Estado elige que se lo va a dar a los jubilados y el otro 20 se lo dan a... Cuando el Estado le pone esa mochila, por ahí el empleador no la puede pagar, por ahí la rentabilidad de la empresa no da para pagar esa mochila. Ahí es cuando digo que claro, las empresas grandes sí la pueden pagar. Entonces las empresas grandes siempre piden más mochila, porque ellos no tienen problema. Si a una empresa grande le dicen, che, no, vos tenés que pagar de 80% más a tus empleados, bueno, por ahí les hace una mella, pero esa mella que le hace es el diferencial de no tener competencia, se las equipara, porque no tienen competencia, porque los más chiquitos, no, olvídate, no tienen forma de pagar ese 80%. Entonces, esa es la forma de ganar que tienen hoy los empresarios en Argentina. No tener competencia, no dar un mejor servicio. En el capitalismo, el que gana es el que te da el mejor servicio. Viniendo de Argentina, Latinoamérica, ¿qué fue lo primero que notaste de impacto directo en tu vida? El tema de estar en una sociedad más liberal. Yo lo que sentí en Alemania fue mucha libertad. Mucha libertad desde todo aspecto de la vida. Vos te podés vestir como quieras y la gente no te va a decir nada. Si querés salir de joda todos los días, podés salir de joda todos los días, nadie te va a juzgar. Si querés fumarte un porro en la plaza, por más que sea ilegal el porro, te lo podés fumar y nadie jamás te va a decir nada, ni te van a molestar, ¿viste? Yo siento y sentí en Argentina siempre que hay como una especie de mirar al otro a ver lo que está haciendo todo el tiempo. Y eso en Alemania no pasa. En Alemania todo se trata más de no joder al otro. Si vos no estás jodiendo al otro, está todo bien. Después otra cosa que se nota mucho, quizás no tiene que ver con el liberalismo, es el tema del sonido. En algún punto sí tiene que ver, porque es un tema de respeto del proyecto del otro. Cuando uno está en Argentina y en Buenos Aires, los colectivos son colectivos de hace 15 años y hacen un ruido que te destruye el cerebro y se acostumbra a eso es un perjuicio a tu salud, aunque vos no te des cuenta. En cambio, en Alemania, por ejemplo, los autos son todos de última generación, no hacen ruido y pasan los colectivos y no hacen ruido. Y vos estás esperando el bondi y sabés que vienen mientras estás escuchando música, muy tranquilo, la ansiedad baja, sabés que va a llegar el horario. Empiezan a funcionar mejor las cosas en el liberalismo, empieza a funcionar mejor todo. Cuando vos tenés que abrir una empresa, mandás un mail y abrís una empresa. Cuando vos tenés que registrarte para trabajar, hacer lo que se llama el Anmeldung, hacer el registro de conseguir en algún punto como tu DNI, tu número de identificación, lo haces en minutos y te ayudan y el empleado público te atiende con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando vos vas a Argentina a hacer un trámite, te tenés que recagar a puteada con el empleado público para que te dé pelota, porque si no, no te da bola. Podés ir a hacerlo 35 veces y no sale, y te mandan de acá para allá, y por ahí una oficina abre los martes y la otra abre los miércoles, y fuiste el martes y estaba cerrada, y te cagan la vida. Sí, es como que del otro lado es no pierdas tiempo con esto. Ellos son servidores públicos y están para servirte. En Argentina, el funcionario en realidad es como si fuera alguien con un título nobiliario. Es alguien que vos venís a romperle las pelotas y a pedirle su favor. Esa es la diferencia. En Argentina, sos funcionario público, tenés el poder, ¿viste? Y se sienten que tienen ese cachito de poder y te pueden pelotudear y te pueden forrear y te pueden pedir que des 3 vueltas en el aire para darte el registro de conducir. Y después otras cosas son el acceso a cualquier tipo de producto, el acceso a
la computación, si vos querés invertir, yo por ejemplo que tengo mi emprendimiento de imágenes 3D, necesito acceso a computadoras y mientras mejor sea la computadora y de una generación más nueva, más rápido voy a poder hacer mi trabajo. En Argentina le ponen impuestos a las importaciones, le ponen trabas a las importaciones y vos en Alemania haces 3 clics y te compras una computadora de 5.000 euros. En Argentina haces una transferencia de 5.000 euros, te viene a buscar el presidente directamente. Entonces, ahí te das cuenta, cuando vivís eso, te das cuenta que vos sos el dueño del fruto de tu trabajo en Alemania. Y en Argentina no. El dueño del fruto de tu trabajo es el Estado. Y ellos van a decidir en qué lo podés gastar, qué podés hacer, cómo podés comprar y cómo podés progresar si ellos lo deciden. Respecto a lo liberal en el aspecto económico, ¿cómo sería tu propuesta y si crees que hay alternativa? ¿Hay alguna otra alternativa? ¿Hay alguna otra opción? Yo creo que hay un mito que es que el liberal siempre le va bien y siempre tiene plata y no es así. Sí creo que siendo liberal tenés un poco más de idea de cómo funcionan las finanzas a veces, de cómo funciona la moneda. Más probable que un liberal ahorre en dólares en Argentina que, no sé, por ahí un kirchnerista lo terminan convenciendo de ahorrar en pesos y le viven devaluando el sueldo. En cambio, el liberal siempre va a intentar que su jefe le dolarice el sueldo, si puede, obviamente. Y yo creo que, como te digo, el liberalismo muchas veces surge de algo que es más allá de la economía. Entonces el liberal empieza a darle mucho valor al trabajo duro, al ahorro, a la inversión. Entonces siento que tiene que ver también con emprender, con poner su propio negocio, con tener su propio kiosquito para generarse una red de seguridad más allá de lo que podría ser un trabajo estable en relación de dependencia. Ahora, si hay una alternativa, y yo creo que es muy difícil, yo veo a los seres humanos y cómo viven en distintos países del mundo, y el país que más se acerca al liberalismo, ya lo dijo Borges, que era un gran liberal históricamente, es Suiza. Es un país que está dividido de forma muy federal, en el que la gente tiene muchísima libertad económica y muy poca injerencia sobre la vida de los demás. Después otro país que en una escala similar a Argentina, que funciona espectacular, es Estados Unidos, obviamente con sus matices y con sus problemas, como tiene cualquier tipo de país. El liberalismo, mucha gente lo compara con una utopía. Dicen, bueno, entonces si el liberalismo es el sistema correcto, eso significa que si hay liberalismo, entonces todo tiene que funcionar perfecto. Eso no es así. O sea, el liberalismo justamente, a diferencia del comunismo, a diferencia del nazismo, a diferencia de todas esas corrientes del siglo XX, el liberalismo es un movimiento pragmático, no es un movimiento utópico. Entonces, yo creo que hay que ver y hay que intentar y hay que promover las ideas. Y siento que cada sociedad tiene que tomar estos valores y estos ejes para conformarse dentro de su propia idiosincrasia. Creo que el liberalismo, y estoy seguro, el liberalismo suizo es muy distinto del liberalismo en Estados Unidos, y el liberalismo en Argentina va a ser muy distinto del liberalismo en Chile, del liberalismo en España o del liberalismo en Alemania. Hay distintas alternativas, pero la realidad es que escapa a mí poder condensarlas en una idea, condensarlas en una receta. El liberalismo tiene eso, viene de la jurisprudencia del sistema judicial británico. Ir construyendo sobre racionalizaciones de jueces que van construyendo esa capa sobre capa, ese sentido común de que todos los hombres fuimos creados iguales. Esa es la base del liberalismo. Todos los hombres necesitamos tener y jugar bajo las mismas reglas. No importa de dónde vengas, no importa quién sea tu padre, quién sea tu madre, no importa cuál sea tu color de piel, no importa cuál sea tu preferencia sexual. Las reglas son las mismas para todos. Algo que creo que como que se le sale por izquierda al liberalismo, el tema de la meritocracia, el tema de cómo partís cuando no partís desde el mismo punto de encuentro. Es que yo creo que eso lo dicen los resentidos. Yo creo que eso no tiene que ver con una crítica válida al capitalismo y al liberalismo. Justamente, el capitalismo y el liberalismo no son utópicos. El capitalismo y el liberalismo no vienen a decirte
¿sabes qué? Vos naciste pobre, mañana vas a ser rico, porque lo dice Marx. Eso se lo dejamos a los comunistas. Nosotros lo que te decimos es, si vos trabajás duro y ahorrás y jugás con el tablero no inclinado, o sea, con el mismo tablero en el que estamos jugando todos, vas a poder progresar. Pero eso no significa que si vos naciste en una villa, no pudiste ir a la escuela y no te pudiste alimentar bien, no vas a tener un montón de desventajas que alguien que nació en un barrio acomodado, con padres que lo criaron con buena comida y que lo mandaron al colegio, va a tener. Segundo caso, siempre va a tener más oportunidades que el primero. Lo que te estamos diciendo desde el liberalismo es la única forma de que vos salgas de la miseria y la única forma de que salgas de la pobreza es con trabajo duro y con la libertad económica de poder hacer negocios y de poder progresar. Y dentro de esto de ser liberal, contrapuesto a ser libertario. El término libertario surge en Estados Unidos porque los izquierdistas del Partido Demócrata tomaron el término liberal y se empezó a usar de forma peyorativa incluso. O sea, si vos le preguntás a un republicano qué es un liberal, te va a hablar de un comunista de Boston. Te va a hablar de alguien que está a favor del comunismo, básicamente. O un comunismo medio edulcorado, pero comunista al fin. Entonces, lo que hacen los libertarios es cambiar ese enfoque y decir, nosotros no somos liberales, nosotros somos libertarios. ¿Qué quiere decir libertario? Quiere decir que nosotros estamos a favor de la libertad económica, de la libertad religiosa, de la libertad social. Arman un nuevo partido, un nuevo concepto para retomar ese título que habían perdido justamente por este término que termina siendo peyorativo de identificar a alguien que en realidad es del Partido Demócrata. En Argentina, el problema que pasó con el liberalismo es que la izquierda empezó a atacar el monstruo que crearon, que es el neoliberalismo, que en la universidad te lo enseñan como una especie de Frankenstein de ideas que surgen en los 80, 90 con Reagan y Thatcher y con Milton Friedman, y te hacen toda una mezcla de lo que pasó en esa época y te dicen esto es el neoliberalismo. Es en contraposición a lo que fue el keynesianismo de los años de la posguerra, que fueron años en los que el Estado intervenía mucho en la economía. Y ellos lo que dicen es que el keynesianismo es el mejor sistema, obviamente, porque el Estado interviene y ellos eso es lo que les gusta, que el Estado intervenga, y te lo atan a las tasas de crecimiento de esa época, que obviamente fueron tasas de crecimiento fenomenales, porque venía de que estaba destruido todo el mundo. Y te lo inventan con, bueno, que creció un montón, y obviamente dejan de lado las crisis que hubo en los 70, que en los 70, que hubo tantas dictaduras en Latinoamérica y qué sé yo, hubo una crisis económica tremenda en Estados Unidos con un estancamiento que durante 10 años prácticamente no creció la economía de todo el planeta. Y por eso surge la reacción liberal y la vuelta a los valores del liberalismo a través de Reagan, y le dan el premio Nobel a Milton Friedman por resolver el problema de la inflación en ese momento con la escuela monetarista. En Argentina todo eso se identifica también con Menem, porque justamente cuando cae el muro de Berlín y asume Menem, hace un montón de reformas liberales en la economía argentina que hacen que crezca un montón. Yo me acuerdo de esa época y todos los que tienen mi edad se acuerdan de la cantidad de pelotudeces que nos compraban nuestros viejos, que había guita para tirar al techo, que era el 1 a 1, que DM2, que todos iban a Miami, que todos iban a Brasil, que bueno, cuando crece toda esa economía, también, como hablábamos antes, hay mucha gente que era parte de una economía inservible, de empresas estatales que se queda sin trabajo. Y no se genera tanto trabajo como para absorber a esa gente, entonces se genera una desocupación muy grande. Porque como ya dijimos, el liberalismo no es una utopía, no es que de repente si vos tenés a la mitad de la población laburando sin ningún tipo de oficio, sin hacer nada y haciendo un trabajo que no sirve, liberás la economía y mañana están todos laburando en Google. Eso no existe. Obviamente al principio va a haber desocupación y al principio va a haber problemas, y eso vos lo tenés que desde el Estado de alguna manera suplirlo con
programas de empleo, programas de oficio, programas de subsidios, etc. Entonces en Argentina se demoniza el neoliberalismo, mucho más en la época del kirchnerismo, que es una vuelta atrás. El kirchnerismo es una vuelta atrás a un sistema corporativo argentino que ya existía, que era este sistema de los sindicatos, de la inflación, etc. Y en la época del 2015, 2016 empiezan a aparecer estos referentes liberales, libertarios, y algunos de estos libertarios se distinguen de los liberales porque no creen mucho en la democracia, no creen mucho en la república, son más anarquistas, ¿viste? Empiezan a tener como una idea más utópica. Entonces se termina separando a los liberales, que son por ahí un Milei, un Adorni, Verde, Kachanowski, qué sé yo, que son gente que cree en la democracia, cree que el sistema hay que cambiarlo desde adentro, que cree que hay que mejorar el sistema judicial, mejorar el sistema positivo y todo eso, pero desde el punto de vista de las elecciones y etcétera. Y después están los libertarios, que son una secta un poco más radical, un poco más anarquista, que dice la única revolución es la revolución cultural y el mundo va a cambiar como una especie de fantasía del Saramago, el día que nadie vaya a votar y de repente todos decidamos que no vamos a ir a votar y que no le vamos a dar más poder a los funcionarios públicos y vivamos nuestra vida sin darle bola, que en mi opinión es algo probablemente mucho más infantil, ¿viste? Yo siento que el liberal está un poco más con los pies en la tierra. En cambio el libertario es un poco más adolescente en su pensamiento. Interrumpimos la transmisión para comentarles que este episodio continuará en una segunda parte. Nos vemos la semana que viene.